¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Salvando la Guardia. Yo soy el Dr. Oscar y hoy les vamos a hablar un poquito de crisis hiperglucémicas en pacientes hospitalizados. Si de pronto tomas una glucemia capilar y el glucómetro te dice "Hi", no es que te esté saludando. Aguas, el paciente está hiperglucémico y hay que tratarlo. La hiperglucemia en el ámbito intrahospitalario para fines prácticos se define como cifras de glucosa arriba de 140 miligramos por decilitro. Las metas esenciales del tratamiento de la hiperglucemia consisten en evitar hipoglucemias. Esa es una parte súper importante porque pueden ser más peligrosas incluso que la hiperglucemia per se. Hay que tratar de evitar hiperglucemias demasiado severas, de que el paciente se deplete de volumen o de que tenga pérdida de electrolitos, y hay que tratar de mantener un equilibrio apropiado entre las dosis. Para evitar hipoglucemia también hay que seguir ciertos consejos. Lo primero es cuidar la alimentación del paciente. Esto es tratar de poner acorde si el paciente va a disminuir su ingesta o eliminarla, que no necesite esa dosis de insulina o ajustarla de acuerdo a lo que va a consumir. 2. Hay que evitar hacer esquemas que sean como recetas de cocina para todos. Tienen que considerar las condiciones específicas de cada paciente y ser dinámicos en el momento en el que estén hospitalizados. Y por último, hay que evitar tratar de ser demasiado estrictos en el control de la glucosa. Es mejor tener algún pico leve de hiperglucemia que el riesgo de una hipoglucemia severa, que ya vimos en otro video. Para pacientes hospitalizados los podemos dividir en pacientes críticos y no críticos, para el control de la glucemia principalmente. Para pacientes no críticos que están hospitalizados, las metas que deberíamos de mantener la glucosa van de 140 a 180 miligramos por decilitro. Si bien en general se dice que para pacientes que están en ayuno menos de 140 es lo normal, y para pacientes con una glucemia al azar en cualquier momento menos de 180 es lo apropiado. Para pacientes críticos hay que tratar de mantener la glucemia entre 140 y 180 miligramos por decilitro. Se considera una hiperglucemia persistente cuando hay cifras de más o iguales a 180 miligramos por decilitro en 2, 3, 4 tomas consecutivas. En ese tipo de circunstancias hay que valorar aumentar un esquema más intensivo o incluso iniciar una infusión intravenosa de insulina. ¿Y cómo vamos a monitorizar la glucosa del paciente? Bueno, para pacientes en general vamos a utilizar unas glucemias capilares. Eso es el método más rápido y accesible que hay en todos los hospitales, ¿ok? En pacientes que están comiendo, lo ideal sería que se tomaran sus glucemias antes de cada comida, ¿ok? Eso nos va a permitir hacer ajustes de acuerdo a lo que va a comer, etcétera, etcétera. Si el paciente por alguna razón está en ayuno o está recibiendo una nutrición enteral o parenteral, pero de manera continua, entonces lo que vamos a hacer es ponerlos con horario, es decir, aproximadamente cada 6 horas hay que estarle tomando para verificar cómo están sus niveles de glucosa. ¿Qué pacientes hay que tener muchísimo cuidado con las dosis que les dejamos? Aquellos que están en alto riesgo de hipoglucemia. ¿Cuáles son ellos? Bueno, pacientes arriba de 65 años, aquellos que tienen una nefropatía a partir del estadio 3, pacientes hepatópatas, pacientes con patología pancreática, aquellos que hayan tenido insuficiencia cardíaca, un evento vascular cerebral previo, o pacientes que tengan antecedentes de episodios de hipoglucemias. En esos pacientes hay que utilizar las dosis más bajas de insulina y quizá incluso aumentar el monitoreo para evitar complicaciones asociadas a la baja de glucosa. Para el manejo de las crisis de hiperglucemia o de la hiperglucemia en pacientes hospitalizados, no solemos utilizar los medicamentos por vía oral, sino que se prefiere el uso de insulina. Hay varios esquemas de administración de insulina. Está el esquema basal-bolo, en el cual ponemos una dosis de insulina de larga duración y luego agregamos ciertos bolos preprandiales usualmente para poder hacer el ajuste que semeje un poco más a cómo está haciendo el páncreas su trabajo de manera regular. Hay otro esquema, que era un esquema que se utilizaba antes, que es el esquema escalonado, que es el que les digo, el típico receta de cocina que a todos les ponen tantas unidades para tanto de glucemia, etcétera, etcétera, pero es peligroso porque tiene alto riesgo de hipoglucemias. Y también tenemos algo que se llama insulina de corrección. La insulina de corrección son dosis ajustadas que se van a hacer de acuerdo a cuánto traiga de glucosa antes de su comida. Es decir, le toman, está por arriba de los niveles normales y tú vas a agregar cierta cantidad de dosis para que alcance a quedar en metas. Y por último, el más avanzado y con más riesgo de hipoglucemia, pero el de mejor control, sobre todo para pacientes críticos, es una infusión continua endovenosa de insulina. Aquellos pacientes que no se conocían con diabetes, pero que en el hospital presentan algún tipo de hiperglucemia, lo que se prefiere de manera inicial por lo menos es un esquema de
insulina de corrección. Que les digo, le toman la glucemia preprandial, sale mayor de lo esperado, entonces administran la insulina y ya, para que quede más o menos en metas. Si por algo persistiera con más de 180 miligramos por decilitro, es decir, una hiperglucemia persistente, en más de 2 ocasiones en 24 horas, se recomienda avanzar a un esquema como el basal bolo de insulina. ¿Okay? Para los pacientes que ya se conocían con diabetes y que estaban en tratamiento únicamente con dieta o con antidiabéticos orales del tipo que ustedes quieran, lo ideal es otra vez utilizar por lo menos al inicio quizá un esquema de insulina de corrección o utilizar un esquema basal bolo de insulina. Igual, si persistiera con cifras más de 180 miligramos por decilitro, entonces hay que dar un pasito más. Si estamos con insulina corrección, iniciamos el esquema basal bolo. Si estamos en esquema basal bolo, pues hay que ver si ajustamos dosis o avanzamos incluso algo más. Para pacientes que ya eran diabéticos, llámese tipo 1, tipo 2, pero que ya utilizaban insulina desde antes como tratamiento en casa, lo que vamos a hacer es continuar más o menos con su mismo esquema de insulina. Vamos a utilizar un esquema basal bolo o solo basal. Pero es importante que, sobre todo para pacientes muy sensibles, hagamos una reducción del 10 al 20% de la dosis, porque los ajustes en dieta o intrahospitalario suelen ser más estrictos. Entonces, a lo mejor el paciente come mucho más en casa o come más calórico. Por tanto, es importante hacer esta reducción. Para calcular la dosis de insulina total diaria, lo que vamos a hacer es, saber cuál es los kilos de peso del paciente, cuánto pesa. Eso vamos a calcularlo de 0.2 a 0.3 unidades por kilo y esa va a ser nuestra dosis total de insulina diaria. De esa dosis, la mitad, es decir, el 50%, se la vamos a aplicar como una dosis de insulina basal, con una insulina de duración prolongada. Llámese glargina, o sea, una vez cada 24 horas, o llámese NPH, por ejemplo, que es la intermedia, cada 12 horas. Y el otro 50% de esa dosis total de insulina diaria la vamos a dividir básicamente en 3, que correspondería a la administración antes de cada comida. ¿Ok? Además de esto, siempre hay que dejar un esquema de insulina de corrección, como ya habíamos dicho. Es decir, hacen el monitoreo de la glucemia capilar antes de las comidas, ven más o menos cuánto trae. Si trajera arriba de 150 miligramos por decilitro, vamos a dejar un esquema de corrección que es de 1 a 4 unidades por dosis por cada 50 miligramos decilitro de incremento de la glucosa. Esto dependiendo de qué tan resistente a la insulina sea nuestro paciente. ¿Ok? Y eso se lo vamos a aumentar a la dosis de insulina preprandial o antes de las comidas. Es decir, si normalmente en nuestro esquema le íbamos a aplicar 4 unidades de insulina preprandial, a lo mejor anda como en, 250 de glucosa y entonces le vamos a agregar por lo menos 2 o 3 unidades a esa insulina preprandial. Hay que recordar que la insulina que utilizamos, sobre todo en los casos de la preprandial y la de insulina de corrección, es una insulina regular o insulina de acción rápida. Esa insulina, recordemos que tiene un inicio entre 30 y 60 minutos con un pico de 1 a 2 horas. Por eso es que se administra 30 minutos antes de los alimentos. Recordemos, los pacientes como diabetes tipo 1, independientemente de si están comiendo o no, van a necesitar dosis de insulina basal porque ellos no producen ya insulina. Entonces con ellos hay que hacerlo con horario. Por ejemplo, si estamos usando insulina regular, cada 6 horas tenemos que estarles administrando insulina de acuerdo a las cantidades de glucosa que manejen. Y por último, si el paciente no está teniendo las metas que estábamos esperando, que ya habíamos dicho que son alrededor de 140 a 180 miligramos por decilitro, entonces tenemos que hacer ajustes. Podemos hacer un ajuste de la insulina basal, es decir, de larga duración, de 10 a 20% para arriba o para abajo en 2 a 3 días, o de la insulina prandial o de la insulina de corrección de 1 a 2 unidades por dosis en 1 a 2 días. Nos vemos en la próxima.